Well, the simple answer to your question is yes. I was trained as a painter in London in the late 1960s. My tutors were people like David Hockney, who I'm sure you know. Yes. And I think certainly maybe in the middle 60s, I was 21 in 1963, and I just left art school at that time. But it was a great time for experimentation with visuals. And there was a large art student population. And there was a way that, okay, you went to art school to learn to paint, to think about painting, but you're just as likely to have concerned yourself with music or cinema. So it was a great multimedia time. And I think we were all excited about all the possibilities of moving from one art form to another. So to be a filmmaker and also to be a painter seemed to be very, very comfortable. And basically I've done that ever since. I've just had a big painting exhibition in Tel Aviv. We'll have a little small exhibition in a month's time in Barcelona. And then I have a big painting exhibition in Beijing. So the activity all the time of thinking about ideas through visual means, whether they're painting or indeed filmmaking, always continues. La respuesta más corta es que sí, sin duda. Yo me he formado como pintor, me formé en Londres a finales de los años 60. De hecho, me formé, mi tutor, mi mentor fue David Hockney, que seguro conocen. A mediados de los años 60 estuve formándome en esta escuela de pintura. Yo de hecho tenía 21 años en 1963 y fue una época muy interesante, mediados de los 60 en Londres, porque una época en la que se experimentaba con las artes visuales. De hecho, había una gran población de estudiantes de arte en Londres en esa época, pero era muy interesante porque ibas a una escuela de bellas artes a aprender pintura, pero en realidad podías dedicarte a la música o al cine o a cualquier otro medio visual. Era, al fin y al cabo, es el origen perdón, de la época multimedia. En aquel momento podías acabar en una forma visual u otra y cambiar de una a otra con facilidad. De hecho, sí, soy pintor, soy cineasta y me siento muy cómodo en ambas disciplinas. Acabo de terminar y realizar una exposición de pintura en Tel Aviv. En Barcelona tendremos otra exposición dentro de un mes y a continuación será Pekín. Por tanto, estoy bastante activo en el campo de la pintura y considero que se puede pensar en ideas a través de imágenes y esas imágenes se pueden plasmar en cine o se pueden plasmar en pintura. But if you were to ask me why or what was the changeover or the connection, as much as I get very excited about painting, I'm always frustrated that paintings do not have a soundtrack. Pero si me preguntáis por qué la conexión entre la pintura y el cine, pues es la siguiente. Por mucho que a mí me guste la pintura, me frustra enormemente que los cuadros no tengan banda sonora. So I don't think it's simply because paintings are static and cinema moves, movies move. That's not what fascinates me. Let me repeat. I think it is the possibility of, it's both a question of sight and sound. I think there are one or two obscure paintings by somebody like Rauschenberg who put inbuilt transistor radios into the paintings. But you know what happens with moving objects in a painting exhibition. Within 3 days, the transistor radios didn't work anymore, so the paintings became silent again. Y esto no es así porque la pintura sea estática y el cine esté en movimiento, sino porque la pintura no tiene la posibilidad de tener sonido. Hay algunos cuadros más oscuros de Rauschenberg en el que él colocó transistores de radio en los cuadros y está muy bien que algunos cuadros tengan este sonido, pero ya sabes lo que ocurre en las exposiciones, que a los 3 días se rompen las radios y acabas teniendo una vez más un cuadro mudo. But I think for me there's always a dialogue going on. You know, what can paintings do that cinema cannot? What can cinema do that paintings cannot? What is the level of profundity? We've had, at the very least, we've had 8,000 years of Western painting, but we've only had 117 years of cinema. Can we afford to make comparisons
Is it worthwhile to make comparisons? And do we feel that maybe there simply is not enough image making in cinema? Because I offer to you that cinema really is not about images. We have a text-based cinema. Every film you've ever seen starts life with a text. And the way that we've organized our cinema now is still very, very text-based. I think that's very sad. There are so many ways that we can proliferate text. Novel, poetry, the theatre hands its meaning down in text. Why can't we develop an area which is just specifically and absolutely about the communication of ideas through images? We need not have made the cinema we have made. It could have been different. But now we've all got used to this idea of a text-based cinema. It's very, very difficult to change. Pero siempre hay un diálogo que está funcionando entre la pintura y el cine, qué es lo que tiene la pintura que no puede ofrecer el cine, qué es lo que ofrece el cine que no puede ofrecer la pintura, y al fin y al cabo son distintos grados de profundización de los distintos medios. Tenemos más de 8.000 años de pintura occidental, mientras que tenemos 117 años de historia del cine. Pueden hacerse comparaciones, merece la pena comparar el cine con la pintura. En realidad no hay nada que nos haga forzarnos a comparar tanto el cine con la pintura. Y en realidad yo os ofrezco una afirmación, que es que considero que el cine no está tan basado en las imágenes como debiera, sino que el cine está en la actualidad muy ceñido al texto. De hecho, si pensáis, todas las películas comienzan con una ingente cantidad de texto, lo cual considero que es bastante triste, porque ¿para qué? Si ya tenemos la novela, ya tenemos la poesía, ya tenemos el teatro, que se nutre principalmente del texto. ¿Por qué no tenemos un medio que comunique las ideas fundamentalmente a través de las imágenes? Si el cine lo hubiera hecho así, tendríamos un cine distinto ahora. Well, you're absolutely right. Yes. And I am certainly aware of the contradictions. Here am I preaching an image-based cinema, and yet the cinema I make, indeed, is very rich in literary allusion. And also, I suppose, certainly the last 10 or 12 years, if that was not enough, I'm always putting text on the screen, either calligraphically or typographically. But my effort there, I suppose, is related to the fact that text itself can be an image, so I continually use the notion not only text as text, but text as image. I'm always very excited about the fact that in the Orient, Japanese and Chinese tradition, with the notion of the hieroglyph, they have managed to produce a medium which is both image and text at the same time. We've lost that, of course, now in the West. Our calligraphic traditions are virtually dead, and the ability to be able to express imagistically what we write is no longer part of the Western vocabulary. But we have obviously a different way of organizing our business of communication in text and image. But I often feel, if we are going to be able to increase what I would call our visual literacy, then one of the places to do that is in the cinema. Sí, sin duda tienes toda la razón, y además es una contradicción evidente, porque aquí me tenéis predicando que el cine no tiene suficientes imágenes, que tiene demasiado texto, y a la vez mi cine está cargado de alusiones literarias, y además de los últimos 10, 12 años, por si fuera poco, además he empezado a meter mucho texto en mis imágenes, ya sea con caligrafía o con el texto convencional, tipográfico. Y considero que sí, que el texto también es una imagen. Vamos a ver, el texto es texto, pero el texto también es una imagen. Y si lo piensas, de hecho, en la tradición oriental, a través de la caligrafía se considera el texto como una imagen también, mientras que en el mundo occidental la caligrafía está muerta. La capacidad de expresar
comunicar algo a través de un texto que sea más allá que el propio texto ya no existe, ¿no? Pero hay otras formas de comunicación diferentes y además considero que para aumentar el alfabetismo visual de la población la mejor forma o el mejor medio es el cine. Let me ask you a provocation. Who in this room believes that they are visually literate? Una provocación. ¿Quién de esta sala piensa que domina las artes visuales o, como él dice textualmente, que es alfabeto visualmente? Who's been to art school? Who's been to architectural college? ¿Quién ha ido a la Who's facultad been to de graphic design? Bellas Artes, de arquitectura, diseño gráfico? One man at the back and this Un hombre en el gentleman. fondo, un hombre delante. That's a very small number. Es So una you all proporción are pequeña. really visually illiterate, aren't Así que you? todos somos analfabetos visuales, ¿no? Let me explain the provocation. You know, across all the language barriers, we're essentially communicating coarse text in words. And we've taken a long, long time to learn those words. When we were children, we learned very slowly the alphabet. In adolescence, you're building up the vocabulary. And even when you are an adult, you never finish. We practice it every single day, both receiving and sending it back. How much time do you spend? How much energy do you spend? How much thinking do you spend on pictures? And apart from the gentleman at the back, this man here, probably very, very little. I spend quite a lot in museums. In museums? Well, good for you, but you don't practice, do you? No, Do you paint? no, I'm unable to. Well, that's not true, you see. People come to me and they say, I can't sing, I can't dance, I can't draw. Well, that's rubbish. We can all sing, we can all dance, we can all draw. We might not do it very well, but you're not asked for Olympic standards, but we can all participate. And you know how amazing children are at these things without self-consciousness. But what happens, when we're about 10, 11 or 12, it gets wiped off the curriculum. Get serious. Put away your paints, put away your canvas, concentrate on text. Which I think is very sad, because it means a great area of our capacity and our interest and our fascination and our curiosity never gets exercised. Sorry, these answers are a bit long. It's okay. Vamos a ver. Hablando del texto y de las palabras, estábamos diciendo que tardamos tiempo, volvemos a retroceder a hablar de cuando decía del tiempo que tardamos en aprender las palabras. Cuando somos pequeños, en la infancia, se trabaja en aprender el alfabeto, en la adolescencia en aumentar el vocabulario, y todavía cuando somos adultos seguimos haciéndolo. Es decir, todos los días aprendemos algo porque recibimos algo o lo usamos también, es decir, le dedicamos bastante tiempo a aprender palabras, texto. Pero, ¿cuánto tiempo le dedicamos en nuestra vida, cuánta energía, cuánto pensamiento se le da a las imágenes? Con la excepción de estos dos señores, el resto de los demás, poco. Decía Margot que ya sí, que llama a los museos y que sí que le dedica el tiempo. Y dice, sí, pero no lo practicas. Y decía Margot, no, porque es que no sé. Dice, mentira, cochina, porque realmente hay mucha gente que dice, bueno, rubbish es más o menos igual, dice... Hay mucha gente que dice que no canta, que no baila y que no hace nada. Y yo siempre digo a estas personas que no es así, que no es cierto, porque todos podemos hacerlo, todos podemos practicarlo, aunque no tenemos que ser todos pues, campeones olímpicos en estas disciplinas. Los niños, sin embargo, sí que lo consiguen. Los niños desarrollan estas habilidades, pero a los 10, 12 años desaparece de los planes de estudios todo lo que fomenta las imágenes y se centran en el texto y desaparece la imagen de los planes de estudios. Es triste, pero está así, porque el área de las imágenes no está ejercitada ni aprendida lo suficiente. As you know, if you wanted to make a film, if I want to make another film, I could not go to a producer or a film studio with 4 paintings, 3 lithographs and a book of drawings and say, give me the money. They wouldn't do it. I've got to present the text. I've got to produce a piece of literature. And that's true for Almodovar, Lars von Trier, Godard, Eisenstein, Scorsese. Everybody all over the world has to produce a text before anybody will give you any money to make a film.
De hecho, si vosotros quisierais hacer una película, o si yo quisiera hacer otra, no puedo presentarme ante una productora con una litografía, un cuadro y 3 imágenes, no, tendría que presentarme con un texto, con un proyecto en escrito. Y eso se aplica a todos, Almodóvar, a Montrier, a Rodin, a todo el mundo, todos los cineastas, todos, antes de conseguir financiación, necesitan presentar un proyecto por escrito. Umberto Eco, who is very much a supporter of the digital revolution, said we've had 8,000 years of the text masters. He, and there are virtually no she's, he who makes a text has control of our imagination. So all our holy books, all our books of ethics and morals, all our instruction books of how to tie a baby's nappy or make a battleship, they're all based upon textual explanation. He says now it's about time we ask these text masters to move aside and to develop a new way of communication, especially associated with the digital revolution. And what should happen now is that our visual literacy should be made to increase so that we have a greater capacity for communication. And of course, it'll now be as much to do with a feminine supportive notion as well as a masculine supportive notion. But whether that's likely to happen, of course, is very, very dubious. We are so fixed now on a basic textual way of communication, and our education is text-based all over the world. Perdón. Umberto Eco, que es uno de los grandes promotores de la revolución digital, cuenta y dice que tenemos 8.000 años de maestría textual. Aquel, en masculino y nunca refiriéndose en femenino, aquel que ha escrito los textos ha sido quien ha controlado nuestra imaginación. De hecho, los libros sagrados, los libros épicos, los libros morales, los manuales de instrucciones sobre cómo ponerle un pañal a un bebé o cómo construir un barco de guerra, todos son en forma textual, escrita. Y ahora ha llegado el momento de eliminar a los maestros de los textos, como él los llama directamente, y empezar una nueva forma de comunicación a través de la revolución digital. Se necesitaría una nueva forma de alfabetismo visual y una nueva forma de comunicación, que además ya no sería tanto masculina, sino que también sería igualmente femenina. Que esto vaya a ocurrir es dudoso, no se sabe si es así o no, pero Umberto Eco es lo que defiende, y que se acabe esta época en la que estamos tan fijados con los textos. Perdón. But that doesn't not happen with only in the West. It's happening in the West, but it's not happening in the East. Because in the East, you're talking about the character, the scene. When you draw in also in imaging. It's almost a mix, you know. And the education in the East is different than here. In part, I agree with you. But you know, now basically, I suppose Western education dominates the world, doesn't it? You know, most sophisticated Chinese, they now use a decimal system. They don't use the systems that they've had for 3,000 years. And all their lexicographical taxonomies, you know, are based upon the alphabet now. So, I mean, I agree with you, and it's an extraordinary tradition and a different tradition for us, but it's being eroded, it's being disappeared. I mean, one of the exciting things I always think about Oriental art, there's no such thing as a frame. Yeah. But we in the West are really obsessed with the frame. Not only cinema, but most painting is based upon the notion of a frame. And of course, the theatre copied painting, and cinema copied the theatre, and television copied cinema. And when we open a book, we're still fixed with this notion of the rectangular space. Occasionally it changes its aspect ratio, but there's a way that we are dominated by the notion of the frame, which is not necessarily an Oriental preoccupation. When I look at you and you look at me, you're not in a frame, I'm not in a frame. It's a completely artificial situation. There's another thing to remember, which I think we forget very, very quickly. You know, the frame is a very, very artificial proposition. We all have gyroscopic heads. Our heads never stop moving. You must have remembered those films in the 1950s and 60s. They filmed drivers driving, and the eyes are always on the move. The only time your eyes are not moving is when you're dead.
La pregunta era, pero eso solo ocurre en Occidente, en el mundo oriental no, en el mundo oriental se escribe con imágenes, las imágenes están más presentes. La respuesta ha sido, bueno, sí, en parte estoy de acuerdo, pero la educación occidental ha llegado bastante a Oriente. De hecho, los chinos, por ejemplo, ya utilizan el sistema decimal, han dejado de utilizar el suyo propio, que han tenido durante 3000 años. La taxonomía lexicográfica occidental está invadiendo China también, y sí, eso existía antes en Oriente, pero ahora se ha visto muy erosionado por la influencia occidental. Otra cosa muy importante es que el arte oriental no tiene esa obsesión que tenemos en Occidente por el marco. Nosotros estamos obsesionados por un marco en nuestro arte occidental. El teatro lo coge de la pintura, el cine lo coge del teatro, la televisión lo coge del cine, y estamos obsesionados por ese espacio rectangular que nos domina cómo vemos las cosas. Nosotros nos vemos a vosotros en un marco y vosotros no me veis a mí en un marco. Es artificial ver las cosas a través de un marco. También tenemos los seres humanos una cabeza giroscópica, y en los años 50, 60, ¿sabes? Esas películas en las que la gente iba en un coche y los ojos se movían, y claro que sí, los ojos no se movían, perdón, los ojos claro que se mueven, porque solo dejan de moverse cuando uno está muerto. One of my great enthusiasms is the Russian film director Eisenstein. This September we're going to make a feature film about Eisenstein in Mexico. But he was saying way back in the 1920s about the possibility of adopting an Oriental model for the creation of cinema would be extraordinary. But we haven't gone that direction, of course. We've gone very much into the text-based Western method. And he would argue that when you write, for example, the letter R, if you do it calligraphically, that R can be masculine, feminine, childish, infantile, stupid, wise, made of marble, representing a forest. You can do anything you want. The simple imagistic way in which you write that letter actually expresses its meaning. And there's no equivalent of that, unfortunately, in the West. Hay un proyecto que me entusiasma mucho, que es hacer un nuevo proyecto sobre Eisenstein, el director ruso que me fascinó. De hecho, este septiembre vamos a empezar a rodar un largometraje sobre Eisenstein en México. Y él en los años 20 hablaba de cómo habría sido diferente el cine si hubiera seguido el modelo occidental en vez de seguir el modelo occidental, que es lo que ha hecho, y ahora tenemos un cine basado en el texto. ¿Cómo habría sido si no era así? De hecho, por ejemplo, en el modelo oriental, si se escribe la letra R en caligrafía, pues puede ser de todo, puede connotar pues una letra adulta, infantil, estúpida, puede hacerse en mármol, puede hacerse en distintas formas, y según cómo se haga va a tener un significado otro. Pero en nuestro alfabeto, en nuestra forma de comunicarnos, no, una R es una R, ya está. Well, you seem to be more aware of them than I do. But, and nobody can exist in a vacuum. What did John say? No man is an island. So the business of communicating and cross-referencing, I'm sure generally is in the air. I, have hitched my wagon, so to speak, to the digital revolution. And I think that all these extraordinary new languages we now have need to be explored and are opening the possibility of hundreds of ways that we can actually really seriously think about creating a brand new cinema. And I really do think that brand new cinema is overdue. I think we've all got tired of the cinema of our fathers and our forefathers. Technically, socially, economically, aesthetically, it's changing very, very fast indeed. And let's hope that very, very soon Hollywood will disappear. Me parece que tú tienes más conocimiento de estos seguidores que yo, pero es normal, nadie puede existir en el vacío, esa frase de que ningún hombre es una isla, y claro que hay referencias cruzadas y influencias cruzadas. Yo he enarbolado la bandera de la revolución digital y como tal creo que ha llegado la forma de explorar cuáles son las distintas formas visuales de crear un cine nuevo. Este cine nuevo ya ha llegado la hora de que llegue, lleva bastante tiempo llegando la hora de que llegue,
y yo creo que estamos todos cansados del cine de nuestros padres y de nuestros abuelos porque está agotado desde el punto de vista técnico, social, estético, económico y yo creo que espero que Hollywood muera pronto. But I think perhaps the most important thing of all, you know, the cinema of the world used to be very elitist. Hollywood, European production, film festivals. You've got to be associated with networks and distribution. And although you don't have to have a lot of money, filmmaking is not cheap. But we all know there's been a great revolution. You know, there's a new Trinity, a new God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, mobile phone, laptop and camera recorder. We've now got a new electronic equivalent, and I bet everybody in this room has got a laptop, has got a mobile phone, has got a camera recorder. So you're all proto-filmmakers. For the first time, you can avoid all the elites of the cinema and you can make your own films. I think YouTube is one of the greatest things that's happened in the last 10 years. Don't turn your nose up. I know why you're turning your nose up, because most of it is rubbish. But most of anything we all produce is rubbish. So there's nothing new there. But we need a privatization for the, you know. But I mean, it's distribution, you know, get rid of all those parasites in the middle, all those people who are just merchandising, who are just developing the products in association with the authorship, very largely not to do with filmmaking at all, but to make it money. You have to agree with that, don't you? Yeah. Otra cosa muy importante es que hasta ahora el cine se ha considerado como una actividad realmente elitista, que había que estar dentro de las redes de producción, de las redes de distribución, de redes al fin y al cabo. El cine no es caro, pero hay que tener dinero para hacerlo. Pero ahora se ha producido una nueva revolución en la que esta Santa Trinidad ya no es del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que la Santa Trinidad es el teléfono móvil, el ordenador portátil y una videocámara. Entonces todos podemos ser cineastas, ya no tenemos que considerar que el cine es algo elitista, sino que todos podemos hacerlo. Y de hecho creo que YouTube es uno de los grandes inventos de los últimos 10 años. Y le estaba diciendo a él, bueno, no levantes la nariz, no digas que no, porque yo sé que hay mucha porquería en YouTube, pero al fin y al cabo muchas de las cosas que producimos todos son porquerías. Entonces es como la vida misma, ¿no? Es bueno esta capacidad de todos y todas de hacer cine, porque así nos quitamos de en medio a los canales de distribución, que al fin y al cabo son un poco parásitos, son intermediarios, que lo único que están ahí es quedándose con el dinero, pero no hacen nada, no hacen ningún producto, solo intermedian. You know, our museums only contain 3%, only 3% of what man has made in the world. What happened to the other 97%? You know those famous tales, you can go down here to Seville Airport and in the bookshop, there are probably at least, I don't know, 30,000 books. In 6 weeks' time, 29,000 of them would have disappeared. The turnover of human activity has always been very, very massive, and it means that 90% of it is ephemeral, blown away, and of no value. And it's true about all contemporary technologies. But what is possible now is, you know, we can all participate, we can all be doers as well as spectators. So you say you go to museums, okay, when I come to Seville next, I expect you to be a practicing artist. En los museos solo hay un 3% de lo que ha producido el hombre. Y la pregunta es, ¿dónde está el otro 97% restante? Por ejemplo, aquí, pues, aeropuertos, en cualquier aeropuerto, como el aeropuerto de Sevilla, a lo mejor hay, pues, ¿cuántos libros? No sé, le ha dicho 30.000, pero de los cuales 29.000 para dentro de unas semanas han desaparecido, porque son obras efímeras, son cosas que desaparecen, que llegan y se van, igual que lo que producimos todos, es algo efímero que desaparece. Y ahora, gracias a la tecnología nueva, ya no somos solamente espectadores, sino somos agentes creativos también. Y le decía que a Margot dice, la próxima vez que venga a Sevilla, pues ya, tú que vas a museos, quiero que te conviertas en una artista en ejercicio. I think probably the answer to that would be yes, but
I'm a different person, the world's a different person, and a different place that has different characteristics. So I think what has to change is not just simply the technology which we would utilize, but there would have to be an understanding that, for example, the year 2012 is very different from the year 1963. But there are occasionally, I mean, I made a film way back, it was the second feature film I made, it was called Z2 Nords, and I think, although the film is deeply flawed or somehow very unsatisfactory, it is the most interesting film I believe I ever made, because it was so multi-layered and about so many things. But if anybody would ever be prepared to give me money to make one of my own films again, that would be the film that I would remake. But it's not going to happen. The name was? A Z and 2 Nords. I think familiarly it's called simply Zoo in Spain. La respuesta es que sí, pero evidentemente soy una persona distinta, el mundo es distinto y las cosas han cambiado, entonces no se puede comparar 2012 con el 1963. La segunda película que hice, Una Z y dos Os, que en España se conoce como Zoo, no tuvo mucho éxito, pero para mí es una de las películas que más me gustan, y si ahora alguien estuviese dispuesto a darme el dinero suficiente y hubiera una sola película que pudiera volver a hacer, sería esa, mi segunda película. Well, the conversation's just got interesting. Do we have to break up? Well, I always remember a very important situation about it. I suppose it has something to do with the notion of sound. Watching Ronald Reagan on television with a group of deaf people, within seconds they were laughing, they were falling about, because they did not have the ability to hear what he was saying, but they could see the way he was seeing it. And they realized he was a liar and a cheat and a hypocrite. So we miss, I suppose, since we rely so much upon notions of text and hearing, how our communication is based essentially on this text-based education. But if you just use your eyes on your own, it opens up all sorts of signals in communication which the average person does not have, which again it seems to me to be very important, that we really do have to increase our visual literacy. And I mean, just to repeat again, text has so many ways in which it can perpetrate its meaning. Ever since Homer, there's been written poetry, the novel, all different forms of narrativity expressed essentially in terms of words and literature. Surely we should try and develop a medium which really primarily explains its meaning in visual terms and not in literary terms. It's also interesting, I mean, we're having a slight problem here, though this translator is very, very good. We have a language barrier problem here. You don't have a language barrier problem, or by no means as complex, in the business of words, pictures and pictures. Pictures travel around the world very, very quickly. Words take a lot longer. And she's also very good, isn't she? My job is very simple. Her job is much more. Decía, me recuerda tu provocación, una situación muy simple. Pensando en las personas sordas, por ejemplo, una vez vi en televisión a Reagan hablando a una comunidad de sordos y veía cómo los sordos se reían abiertamente de lo que Reagan les estaba contando, porque no oían lo que le decía, sino le miraban a él, y al verle se daban cuenta de que era un mentiroso, un embustero y un hipócrita. Entonces es obvio que cuando te centras solo en el texto pierdes parte de la comunicación, porque solo ves una parte y la otra pasa completamente desapercibida. Insisto que debemos aumentar nuestro alfabetismo visual. Además, el texto lleva ahí desde siempre, con Homero, la poesía, la novela, toda la narrativa y la literatura. Creo que ya ha llegado el momento de que se cree un medio en el que se explique el significado de las cosas a través de las imágenes y que se deje de un lado el texto. Considero que ha llegado el momento y creo que se puede vivir en un mundo sin texto. Además, hay una situación como la que ahora, en la que estamos, en la que hay una barrera de idioma, a pesar de tener una intérprete, hay una barrera de idioma. Eso no ocurre con las imágenes. Las imágenes circulan por todo el mundo sin que haya esa barrera
idioma. Y él decía que su trabajo es fácil y que el mío es difícil, con lo cual